Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en este espacio, con este tiempo para poder aprender, para poder compartir. Vamos a continuar con nuestros contenidos. En esta ocasión vamos a iniciar hablando sobre el juicio moral. Pero antes de hablar sobre el juicio moral, vamos a hacer memoria de lo que veíamos en la clase anterior. Pues en las clases anteriores hablábamos sobre cómo podemos justificar ese código moral o cómo justificamos esa norma, ¿verdad? Entonces decíamos que para justificar esa moralidad necesitamos fundamentos que estén fuera de nosotros, que estén fuera del ser humano, para que eso le dé validez, le dé solidez, le dé fuerza para verlo como algo verdadero, como algo positivo, como algo correcto. Entonces hablábamos de tres fundamentos externos que están fuera del ser humano, que contribuyen a que se fundamente este código moral o esta moralidad. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de Dios, decíamos en primer lugar. En segundo teníamos la naturaleza y en tercero el derecho. Esos eran los fundamentos externos. Pero también hay fundamentos internos que parten del ser humano, que parten del hombre mismo para hacia afuera, ¿verdad? Una es de afuera hacia adentro y este es de dentro hacia afuera, que va a fundamentar esta moralidad que nosotros tenemos, que nosotros practicamos, que nosotros hacemos. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Bueno, como lo podrán ver, tenemos el primero, que es el ser humano. Decíamos que el ser humano es el que piensa, el que razona y va a ir identificando qué acto es positivo o qué acto es negativo. El segundo eran las éticas teleológicas. Las éticas teleológicas decíamos que son las que se basan en cuanto a su finalidad. Dependiendo de la finalidad, así se va actuando. Y estas éticas deontológicas, teleológicas, perdón, son las que hacen referencia a la felicidad. El fin último es la felicidad, la felicidad. Y así veíamos algunos pensadores de la Grecia antigua que veían que la felicidad pues consiste en la búsqueda del placer. Pero para uno de ellos, para ellos, el placer está dentro del conocimiento, dentro de la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el conocimiento, buscar la sabiduría, buscar la felicidad por medio de el conocimiento. Pero no solamente es una búsqueda individual, sino que también es una búsqueda colectiva. Debe de existir una búsqueda colectiva en cuanto a favorecer el mayor número de personas, ¿verdad? El mayor número de personas. Tenemos que ser felices. Hablábamos en qué se divide las éticas teleológicas, de hedonismo y el utilitarismo. Una es más individual y la otra es más colectiva. Luego teníamos las éticas deontológicas. Las éticas deontológicas son las que se basan en el deber. Las cosas tenemos que hacerlas porque es nuestro deber, no porque me van a causar felicidad como en las éticas teleológicas, sino porque es mi obligación, es mi deber hacerlo, independientemente del resultado que este tenga, ya sea positivo o sea negativo, tengo que hacerlo porque es mi deber hacerlo. Las éticas deontológicas se basan en cuanto al deber. Y las últimas teníamos las éticas formales. Las éticas formales son las que cumplen con una estructura, decíamos, y esa estructura tiene una máxima, ¿verdad? Que era: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Hay muchas formas de expresarlo. Entonces, si nosotros no queremos que el otro, la otra persona, le pase algo, entonces tampoco
lo podemos desear hacia nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso. Tenemos que desear y tenemos que hacer siempre el bien, porque eso queremos nosotros, que nos suceda a nosotros, que nos sucedan cosas buenas. Entonces tenemos que desear las cosas buenas. Y ahí es donde se va a resumir toda esa práctica cristiana, decíamos. Y pues bien, eso nos queda y nos ha quedado inmerso en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y pues es una forma de una práctica moral, una práctica de acción hacia los demás y en nuestro medio. Esas son las éticas formales. Esas son las 4 formas, 4 fundamentos internos que surgen dentro del ser humano. Yo cumplo o realizo esa actividad o esa acción porque es mi deber, ética deontológica. Bueno, yo esta actividad, esta acción la realizo porque me genera placer, me da felicidad, éticas teleológicas. O yo realizo esta actividad porque he razonado, he pensado que esto es lo mejor para mí o lo mejor para los que están cerca de mí. El ser humano como fuente de la moralidad. Pues bien, esas son los 4 fundamentos intrínsecos. Veamos ahora el juicio moral. Vamos a dar otro paso. Ya del juicio moral hablábamos un poco, no concretamente, pero hablábamos un poco en los periodos pasados. Si se recuerdan, hablamos sobre el desarrollo moral de Colbert, que daba ciertas etapas. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre el juicio moral. Pero antes de hablar del juicio moral, yo quería compartir con ustedes una película. No sé si ustedes la han visto o no la han visto, pues compartámosla, veámosla. Es una película muy interesante que nos ayuda a nosotros a reflexionar esta parte del juicio moral. ¿Cómo se llama la película? La película es El Informante, de una persona que trabaja con las tabacaleras en Estados Unidos y hay ciertas dificultades, ¿verdad? Y él se encuentra en un dilema, si hacerlo, denunciar o no denunciar, las personas que están a su alrededor. Hay muchos dilemas morales que podemos encontrar en esta película. Entonces, la he seleccionado porque me parece que nos puede ayudar mucho en cuanto a comprensión de esta parte del juicio moral. Entonces, antes de ver la película, quisiera que ustedes reflexionen un poco sobre las acciones que nosotros cometemos, las acciones que realizamos. ¿Por qué realizamos estas acciones? ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva a hacer esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos persiguiendo? Pues bien, les dejo aquí estos 5 elementos para que lo reflexionen a la hora que estén viendo la película. El primero es cuál es la intención del personaje, cuál es la intención, de dónde parte esta película, cuál es la intención. Aquí ustedes podrán decir, bueno, hay 2 personajes principales. Bueno, ¿cuál es la intención de estos personajes? Uno por el lado del periodista, ¿verdad? Y la otra intención por el lado de la persona denunciante. Entonces, ¿cuál es la intención de los personajes? La segunda, ¿cuáles son las motivaciones que ellos tienen? ¿Verdad? O que si es la misma motivación en ambos, pues bueno, ¿cuál es la motivación que tienen? El tercero, ¿en qué ambiente se desarrolla esta denuncia, esta actividad o esta acción? ¿En qué ambiente? ¿Cuál es el ambiente que se vive? Y el tercero, ¿cuál es el cuarto, ¿cuál es el fin que se persigue? ¿Cuál es el fin que se está persiguiendo con esta acción? Y por último, claro, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que poseen esas acciones? Aquí no estamos determinando si esa acción es positiva o si es negativa. Hay una acción que
tiene consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias ante esas acciones? Ustedes van a determinar si en ese caso son acciones positivas o son consecuencias positivas o negativas. Entonces, espero que les guste. La película se llama El Informante. Entonces, vamos a verla. Yo aquí arriba les dejo la dirección para que no la estén buscando. La pueden buscar en YouTube, sino aquí arriba en etiquetas ustedes podrán encontrarla y la vemos, ¿verdad? Y la comentamos en la siguiente clase y la vamos combinando con nuestro contenido. Pues eso es todo para este día. Espero que se estén preparando para las evaluaciones que estamos teniendo ya en el colegio. Nos acercamos cada día más a finalizar este periodo, el cuarto. Ya ustedes el próximo año estarán en primer año de bachillerato. Entonces traten de terminar este noveno grado como mejor fuerza, ¿verdad? Con mucho más ánimo para seguir el próximo año en primero bachillerato. Así que no me queda más que agradecerles por su comprensión, por su tiempo. Y pues bien, si tienen dudas de la película, si tienen dudas de los contenidos, si tienen dudas de la obra que estamos leyendo, ustedes pueden hacérmela. Pueden mandarme su mensajito aquí al número de teléfono que ustedes ya tienen registrado y con gusto trataré de solventar sus dudas, de ayudarles. Así que muchas gracias, jóvenes. Espero que todo les salga bien este fin de semana. Descansen y aprovechenlo. Lean una buena obra, vean una buena película como esta que les estoy proponiendo y a disfrutar la familia. Bueno, cuídense, es un gusto, nos vemos.